La novia de mi hermano me acusó falsamente, mi familia le creyó y me dio la espalda. Pero ahora quieren que los ayude porque mi hermano está endeudado y ella perdió toda su reputación. Esta historia se titula Fui falsamente acusado por la novia de mi hermano favorito. Mi familia le creyó y me repudió. Ahora quieren reconciliarse. Hola chicos. Nunca pensé que sería yo quien escribiría esto aquí. Pero la vida tiene una forma curiosa de dar vueltas completas. Así que abróchense los cinturones. Esto es un desastre. Vamos a ello. Yo, hombre de 25 años, siempre supe que mi hermano menor, Ryan, hombre de 23 años, era el favorito. Ni siquiera era sutil. Mis padres, mujer de 55 años y hombre de 59 años, veneraban el suelo que pisaba. Era el niño de oro, del que presumían en las reuniones familiares. El chico que podía estrellar un auto contra un árbol. Y de alguna manera, encontrarían la forma de culpar al árbol. Mientras tanto, yo era el hijo problemático. No porque realmente lo fuera, sino porque no era él. Podía hacerlo todo bien y aún así no importaba. Si sacaba notas perfectas, decían que Ryan era naturalmente inteligente y no necesitaba esforzarse tanto. Si ganaba un premio, lo descartaban como si fuera solo una actividad extracurricular. Si trabajaba duro en un empleo de verano, se reían diciendo que Ryan estaba disfrutando de su juventud en lugar de perder el tiempo en tonterías. Era como si yo fuera ruido de fondo en mi propia familia. No se trataba solo de cómo mis padres lo favorecían. Ryan también era un completo idiota conmigo. Era un maestro manipulador cuando se trataba de poner a nuestros padres en mi contra. Nunca tuvo que esforzarse mucho porque, honestamente, ya lo preferían. Recuerdo cuando tenía unos 17 años, estaba estudiando para un examen importante. Ryan seguía entrando en mi habitación, tocando mis cosas, pinchándome en la nuca, tarareando fuerte, solo siendo un pequeño molesto a propósito. Le dije que se fuera, pero me ignoró. Después de unos 10 minutos de esto, cerré mi libro de texto de golpe y le grité que me dejara en paz. Por supuesto, corrió inmediatamente a mis padres. De repente, yo estaba enojado todo el tiempo y asustándolo. Les dijo que estaba estresado y que lo estaba pagando con él. Intenté explicar qué había pasado realmente, pero a mis padres no les interesaba. Solo me dijeron que necesitaba controlar mi temperamento y dejar de molestar a mi hermano menor. Era un experto en sembrar dudas en las cabezas de mis padres. No me acusaba directamente de cosas, solo insinuaba, dejaba caer pequeños comentarios que los hacían empezar a cuestionarme. Una vez ahorré y me compré una laptop nueva. Estaba orgulloso de ella. Trabajé meses para pagarla. Ryan, por supuesto, estaba celoso. Entonces, un día le dijo casualmente a mis padres: no sé cómo pudo pagarla. ¿Están seguros de que no tomó dinero de algún lado? Eso fue todo lo que tuvo que decir. De repente, mis padres me estaban interrogando sobre mis finanzas, exigiendo ver pruebas de dónde venía mi dinero. Nunca le habrían hecho esa pregunta a Ryan, pero como era yo, inmediatamente asumieron que estaba metido en algo turbio. Así que mientras crecía tendía a evitar su drama, me enfoqué en mí mismo. Empecé a hacer ejercicio, adquirí algunas habilidades, ahorré dinero donde pude. Sabía que no recibiría ayuda de mis padres, así que me aseguré de no necesitarla. Mientras que Ryan era todo lo contrario. Era el tipo de persona que pensaba que la vida era unas grandes vacaciones. Nunca mantuvo un trabajo por más de unos meses. Siempre tenía algún nuevo pasatiempo o idea de negocio que nunca llegaba a nada. Fue a la universidad, pero no para estudiar realmente. Más bien para salir, festejar y apenas pasar raspando. Mis padres financiaron todo. Luego llegó su novia, Zoe, mujer de 22 años. Zoe y Ryan comenzaron a salir cuando él estaba en la universidad. Ella era exactamente el tipo de persona por la que él se inclinaría. Ruidosa, siempre necesitando atención y constantemente en redes sociales tratando de actuar como influencer. Tenía un encanto falso. Del tipo que funcionaba con chicos como Ryan, pero que era fácil de ver si realmente prestabas atención. Zoe era el tipo de chica que prosperaba con el drama. Si no había un problema, ella creaba uno solo por la atención. Tenía la costumbre de exagerar todo lo que le pasaba. Si alguien en una tienda le daba una mirada extraña, de repente era: esa cajera fue tan grosera conmigo, probablemente celosa o algo por el estilo. Si recibía críticas constructivas en clase, se convertía en: mi profesor literalmente me está atacando porque soy demasiado bonita. Si una mesera se equivocaba con su pedido, actuaba como si fuera un ataque personal y se lanzaba a un discurso interminable sobre cómo la gente no la respeta. Todo tenía que girar en torno a ella. Secuestraba las conversaciones, hacía que todo se tratara de sí misma y tenía esta ridícula necesidad de ser el centro de atención sin importar dónde estuviera. Ya sabes, una típica elígenme. Al principio no me importaba, solo era otra novia. Ryan las cambiaba cada pocos meses y pensé que ella también desaparecería pronto. Pero Zoe se quedó, y después de un tiempo comencé a notar pequeñas cosas. Ella intentaba ser demasiado amistosa conmigo, y ¿sabes a qué me refiero cuando digo amistosa? Se esforzaba por halagarme cuando nadie estaba cerca. ¿Eres tan disciplinado? Desearía que Ryan tuviera tu enfoque. Cosas así.
Al principio lo ignoré, pensé que solo estaba tratando de hacer conversación, pero luego la cosa escaló. Empezó a hacerme preguntas más personales, cosas que no tenían nada que ver con una charla casual. Me preguntaba sobre mis entrenamientos, cuántas veces iba al gimnasio, qué tipo de suplementos tomaba. Luego hacía pequeños chistes como que Ryan debería aprender de mí, con esa sonrisa extraña. Me enviaba mensajes de texto de la nada pidiéndome consejos sobre cosas que no tenían nada que ver conmigo. Y estos no eran mensajes aleatorios e inocentes, eran obvios. Al principio eran cosas que podían explicarse. Oye, ¿conoces una buena aplicación para planificar comidas? ¿O qué proteína en polvo usas? Preguntas simples que podrían haberle hecho a cualquiera. Pero luego el tono cambió. Debes tener a muchas chicas coqueteándote en el gimnasio. Probablemente ni siquiera lo notas ya. Si trabajara tan duro como tú, tal vez luciría la mitad de bien. Deberías entrenarme alguna vez. Apuesto a que podrías enseñarme un par de cosas. Ryan es tan lento a veces, jaja. Mantuve mis respuestas cortas y frías. La primera vez que envió algo así, lo corté rápido. No va a pasar. No me envíes mensajes como ese otra vez. Se retiró por una semana más o menos. Luego empezó de nuevo. Era como si pensara que si seguía insistiendo, eventualmente cedería. Comenzó a enviarme mensajes tarde en la noche con más frecuencia, pero yo dejaba sus mensajes sin leer. ¿Y la forma en que actuaba cuando estábamos en la misma habitación? Ahí fue cuando se volvió imposible de ignorar. Ryan las cambiaba cada pocos meses y pensé que ella también desaparecería pronto. Pero Zoe se quedó, y después de un tiempo comencé a notar pequeñas cosas. Ella intentaba ser demasiado amistosa conmigo, y ¿sabes a qué me refiero cuando digo amistosa? Se esforzaba por halagarme cuando nadie estaba cerca. ¿Eres tan disciplinado? Desearía que Ryan tuviera tu enfoque. Cosas así. Al principio lo ignoré, pensé que solo estaba tratando de hacer conversación, pero luego la cosa escaló. Empezó a hacerme preguntas más personales, cosas que no tenían nada que ver con una charla casual. Me preguntaba sobre mis entrenamientos, cuántas veces iba al gimnasio, qué tipo de suplementos tomaba. Luego hacía pequeños chistes como que Ryan debería aprender de mí, con esa sonrisa extraña. Me enviaba mensajes de texto de la nada pidiéndome consejos sobre cosas que no tenían nada que ver conmigo. Y estos no eran mensajes aleatorios e inocentes, eran obvios. Al principio eran cosas que podían explicarse. Oye, ¿conoces una buena aplicación para planificar comidas? ¿O qué proteína en polvo usas? Preguntas simples que podrían haberle hecho a cualquiera. Pero luego el tono cambió. Debes tener a muchas chicas coqueteándote en el gimnasio. Probablemente ni siquiera lo notas ya. Si trabajara tan duro como tú, tal vez luciría la mitad de bien. Deberías entrenarme alguna vez. Apuesto a que podrías enseñarme un par de cosas. Ryan es tan lento a veces, jaja. Mantuve mis respuestas cortas y frías. La primera vez que envió algo así, lo corté rápido. No va a pasar. No me envíes mensajes como ese otra vez. Se retiró por una semana más o menos. Luego empezó de nuevo. Era como si pensara que si seguía insistiendo, eventualmente cedería. Comenzó a enviarme mensajes tarde en la noche con más frecuencia, pero yo dejaba sus mensajes sin leer. ¿Y la forma en que actuaba cuando estábamos en la misma habitación? Ahí fue cuando se volvió imposible de ignorar. Luego me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan completamente ridículo que pensé que era una broma. ¿Zoe? Ella intentó seducirme anoche. Ahora está actuando como víctima. Estaba demasiado atónito. Merecía un Oscar en ese momento. Ryan se lanzó hacia mí. Mi papá tuvo que detenerlo. Enfermo pervertido. Miré a Zoe, esperando el remate, esperando que cortara con esta mierda. Pero ella solo estaba ahí, luciendo herida como si yo realmente hubiera hecho algo. Intenté explicar. Les dije que ella fue la que se me insinuó. Les dije que la rechacé, que esto era una especie de venganza porque temía que la expusiera. Pero nada de eso importó. Ninguno me creyó. No pidieron pruebas. No intentaron escuchar mi versión, ni siquiera dudaron. Mi papá dijo fríamente, recoge tus cosas y vete. Miré a mi mamá. Ni siquiera podía mirarme a los ojos. Quería pelear. Quería gritarles por ser tan estúpidos como para creer algo así. Pero sabía cómo funcionaba esto. Ya habían tomado su decisión. Y judging por cómo siempre me trataron como la oveja negra, discutir sería inútil. Desde ese día supe que no había lugar para mí con esas personas. Así que hice una maleta y me fui. Que me echaran fue una cosa. Darme cuenta de lo fácil que les resultó hacerlo, eso fue peor. Sin titubeos, sin dudas, sin pensarlo dos veces. Me desecharon como si no fuera nada, como si no fuera su hijo, como si no hubiera sido parte de esa familia por más de 20 años. Y lo que realmente me impactó, ni una sola llamada, ni un solo mensaje, ni siquiera un ¿estás bien? A medias de mi madre. Me cortaron completamente, y luego me di cuenta de que eso fue para mi bien. No tenía mucho, solo una mochila con ropa, unos cientos de dólares en mi cuenta bancaria y mi coche. Eso era todo. No había planeado esto, pero por suerte tenía algo de dinero ahorrado de trabajos esporádicos que había hecho a lo largo de los años. No mucho, pero suficiente para no dormir en la calle, al menos por un tiempo. Pasé las primeras noches en mi coche, y créeme, eso estaba lejos de ser divertido, pero tenía que vivir. Más tarde, cuando las noticias sobre todo esto se difundieron entre la familia, recibí una llamada de mi primo, Lucas, hombre de 28 años. Fue el único que no creyó las mentiras de Zoe. Siempre has sido mi amigo desde la infancia.
Recuerdo que me defendía cada vez que Ryan intentaba arruinar las cosas para mí. Me ofreció quedarme en su casa por un tiempo. En ese momento, él era un verdadero hermano para mí. Me quedé en su casa unos días hasta que me recompuse. No podía quedarme con él demasiado tiempo. Ya sabía que tenía sus propios problemas que resolver, y nunca quise ser una carga para él, aunque insistió en que me quedara. Me fui y seguimos en contacto. Después de eso, encontré un trabajo temporal en un almacén en una semana. Pagaban mal, pero no estaba en posición de ser exigente. También junté suficiente dinero para alquilar una pequeña habitación en una casa compartida. El tipo de lugar donde las paredes eran delgadas y tenías que rezar para que tus compañeros de cuarto no fueran adictos o locos. Luego conseguí otro trabajo nocturno en una gasolinera. 2 trabajos, sin dormir. Solo trabajando, comiendo lo que fuera barato y durmiendo un par de horas en mi coche entre turnos. Era agotador, pero no iba a quedarme sentado compadeciéndome de mí mismo. Cada segundo que desperdiciaba estando enojado era un segundo que no estaba trabajando para salir de este desastre. Mientras tanto, Ryan vivía a lo grande. Intenté no mirar sus redes sociales, pero a veces la curiosidad me vencía. Cada vez que veía sus publicaciones era lo mismo. Fiestas, vacaciones, cosas nuevas y caras. Incluso seguía publicando fotos con Zoe. Era como ver a un niño gastar su herencia en tiempo real. Mis padres seguían financiando su estilo de vida y él lo estaba aprovechando al máximo. No voy a mentir, me enfurecía. No solo por la injusticia de todo, sino porque sabía exactamente cómo iba a terminar esto. Ryan nunca había tenido un trabajo real en su vida. No tenía habilidades, ni ética de trabajo, ni plan. Estaba quemando dinero como si nunca se fuera a acabar. Pero un día se acabaría. Y cuando llegara ese día, sabía exactamente a quién acudiría corriendo. Pero eso no era mi problema. Por ahora, tenía que concentrarme en sobrevivir y construir una vida para mí mismo. Así que en pocos meses, el trabajo en el almacén se convirtió en algo más estable. Y comencé a tomar turnos extras siempre que podía. Vivía barato, sin gastar dinero en cosas estúpidas. Cada dólar iba a construir una red de seguridad. Una vez que tuve un pequeño colchón, comencé a pensar en grande. Conseguí algunos libros sobre finanzas e inversiones. Cosas básicas al principio, solo aprendiendo cómo funcionaba el dinero, cómo ahorrarlo, cómo hacerlo crecer. También empecé a investigar sobre negocios, leyendo sobre personas que habían construido sus propias empresas desde cero. La mitad no se aplicaba a mí, pero me dio ideas. Incluso aprendí algo de programación por mi cuenta. Nada loco, solo lo suficiente para hacer trabajos secundarios en línea. Cada momento libre que tenía, aprendía algo nuevo. No quería solo sobrevivir, quería ser intocable. Luego comencé a trabajar como freelance. Fue lento. Hice pequeños trabajos en línea, diseñando sitios web simples, escribiendo publicaciones de blog, cosas así. 10, 20 dólares aquí y allá. No parecía mucho, pero perseveré. Cada trabajo significaba más experiencia, más conexiones, más reseñas positivas. Eventualmente, comencé a conseguir proyectos más grandes, construyendo sitios web para pequeñas empresas, haciendo marketing digital, incluso desarrollando aplicaciones básicas. Antes de que me diera cuenta, estaba ganando tanto con el trabajo freelance como con el empleo en el almacén. Todavía recuerdo el día que gané mis primeros minimal dollars en un solo mes con el freelance. No era mucho, pero se sentía como una prueba de que estaba en el camino correcto, de que tal vez no tendría que seguir trabajando en un almacén por el resto de mi vida. Después de un año, finalmente me mudé de esa horrible casa compartida a mi propio lugar. No era lujoso, solo un pequeño apartamento en un vecindario decente, pero era mío. Ya no tenía que lidiar con compañeros de cuarto sospechosos ni preocuparme por si mis cosas desaparecerían. Por primera vez en mi vida tenía mi propio espacio. Ahí fue cuando las cosas realmente despegaron. Dejé el trabajo en el almacén y me dediqué completamente al freelance. Sin los turnos largos y el agotamiento físico, pude enfocarme totalmente en hacer crecer mi negocio. Comencé a subir mis tarifas, a tomar más clientes y a expandir mis habilidades. Aprendí SEO, publicidad digital y comercio electrónico. Construí sitios web que realmente ayudaban a las empresas a ganar dinero. Y una vez que se corrió la voz, los clientes comenzaron a buscarme a mí en lugar de ser yo quien los buscara. Para el segundo año no solo estaba sobreviviendo, estaba cómodo, tenía ahorros en el banco, sin deudas y la libertad de trabajar en mis propios términos. Pero no me detuve ahí. Comencé a pensar a largo plazo cómo escalar esto más allá de solo el freelance. Así que construí mi propio sitio web, creé paquetes para diferentes tipos de negocios y empecé a promocionarme como consultor en lugar de solo un freelancer. Automaticé las cosas pequeñas, correos, facturas, programación, para poder enfocarme en los proyectos más grandes. Incluso comencé a subcontratar parte del trabajo a otros freelancers, tomando una parte de sus honorarios mientras seguía entregando resultados de alta calidad a mis clientes. Para el tercer año estaba ganando más dinero del que jamás pensé posible. No era millonario, pero suficiente para vivir cómodamente, ahorrar para el futuro y nunca preocuparme por pagar las cuentas otra vez. Más importante aún, tenía control. Sin jefe, sin horarios que no eligiera yo, sin nadie a quien responder más que a mí mismo. Ahora, respecto a mi familia, los corté completamente desde el incidente con Zoe. De todos modos, ni siquiera intentaron contactarme, y no podría importarme menos. Durante todo ese tiempo seguí en contacto con Lucas.
Nos encontrábamos de vez en cuando para ponernos al día. Un día, cuando no había visto a Lucas en un par de meses, me llamó y me pidió que nos encontráramos, diciendo que tenía grandes noticias que debía escuchar. Lo encontré en una cafetería al día siguiente y sin presentaciones me dijo: «No vas a creer lo que te voy a contar». Ya esperaba que fuera una actualización masiva sobre mi familia. Bueno, tenía razón. Primero me contó cómo la vida de Ryan comenzaba a desmoronarse. Empezó con cosas pequeñas. Las vacaciones ostentosas se detuvieron. El constante alardeo en redes sociales disminuyó. Estaba teniendo problemas de dinero. Al parecer, había intentado empezar un negocio, una idea emprendedora a medio cocer que pensó que lo haría rico de la noche a la mañana. Fracasó espectacularmente. Perdió un montón de dinero, agotó sus ahorros y aún no había descubierto cómo trabajar en un empleo real. La gente siempre dice que descubres quiénes son tus verdaderos amigos cuando tocas fondo. Ryan lo aprendió por las malas. Las mismas personas que habían estado de fiesta con él, los mismos que lo animaban mientras desperdiciaba dinero, todos desaparecieron en cuanto dejó de ser útil. Ahora viene el verdadero chisme: Zoe. Por un tiempo, ella había sido tan ostentosa como Ryan, si no peor, publicando sobre cómo estaban viviendo el sueño, actuando como si fueran la próxima pareja poderosa. Pero una vez que el dinero empezó a escasear, lo abandonó. Incluso descubrieron que lo había engañado, liándose con uno de sus amigos. Oh, sobre esto, las cosas se pondrán aún más interesantes. Honestamente, lo vi venir. Ella nunca estuvo en esto a largo plazo. Estaba ahí por el estilo de vida, la atención, las vacaciones gratis y los momentos dignos de Instagram. Una vez que Ryan ya no pudo proporcionar esas cosas, ella cortó sus pérdidas y se fue. ¿Y mis padres? Finalmente estaban notando algo. Habían pasado años arrojándole dinero, esperando que de alguna manera mágica tuviera éxito, pero ahora, sin nada que mostrar, finalmente estaban cuestionando las cosas. Ya no formaba parte de sus vidas, pero conocía cómo pensaban. Mi mamá debió haber estado devastada al ver a su hijo perfecto empezar a fallar. Mi papá, el mismo que me echó sin pensarlo 2 veces, debió haberse preguntado por qué su hijo dorado aún necesitaba ayuda económica. Debería haber sentido pena por ellos, por Ryan, pero no lo hice. Pero aquí es donde se pone interesante. Zoe era conocida por tener una lengua muy suelta, del tipo que habla demasiado, especialmente cuando está borracha. Resulta que, después de dejar a Ryan, salió con algunos de sus viejos amigos de fiesta y dejó que su boca se soltara un poco más de la cuenta. Y adivina qué. Borracha. Admitió todo. Les dijo que había mentido sobre mí, que en realidad nunca le hice nada, que solo me acusó porque la rechacé y amenacé con exponerla. Pensó que era hilarante cómo mis padres tomaron su lado de inmediato, cómo había jugado tan bien a la víctima que ni siquiera consideraron cuestionarla. Se estaba riendo de eso, alardeando, tratando todo el asunto como una broma estúpida. Y sus amigos también lo encontraron gracioso, lo suficientemente gracioso como para grabarla diciéndolo. En ese momento no tenía idea de que esto estaba pasando. Estaba demasiado ocupado viviendo mi vida para preocuparme por lo que cualquiera de ellos estaba haciendo. Pero Lucas me contó que uno de sus amigos, alguien tan tóxico como ella, eventualmente envió esa grabación a mis padres. No sé por qué. Tal vez estaba enojada con Zoe por algo. Tal vez solo quería revolver el drama. De cualquier manera, mis padres recibieron la grabación. No estuve ahí para ver su reacción, pero puedo imaginarla. La realización, la vergüenza, la prueba innegable de que habían arruinado su relación con su propio hijo por una mentira completa. Así que aquí está el asunto. Después de recibir esta noticia masiva, y mientras Ryan estaba recibiendo una bofetada en la cara con sus propios problemas, ¿adivina quién intentó contactarme de nuevo? Sí. Empezó con un montón de llamadas perdidas de mi mamá y mi papá. Luego mi mamá me enviaba mensajes como «necesitamos hablar», seguidos de un montón de mensajes de voz llorosos diciéndome que se habían dado cuenta de que estaban equivocados y cuánto lo sentían. Ryan también me enviaba mensajes preguntándome si podíamos hablar. Sí, ahora necesitan hablar. Lo ignoré. No era estúpido. Sabía exactamente qué estaba pasando. No me estaban buscando porque me extrañaban. No se estaban disculpando porque tuvieran alguna gran revelación sobre lo mal que me habían tratado. No, solo necesitaban aliviar su propia culpa. No podían soportar la idea de que me habían arrojado como basura, solo para descubrir años después que todo se basaba en una mentira completa. Necesitaban arreglarlo, pero solo por ellos mismos. No estaba interesado, hasta que mi madre dejó un mensaje de voz que llamó mi atención. «Ryan está en serios problemas. Por favor, solo devuélveme la llamada». Casi me reí cuando lo escuché. ¿Problemas serios? ¿Qué? ¿Se le acabó el crédito en su tarjeta finalmente? ¿Su último esquema para hacerse rico rápidamente colapsó sobre sí mismo? ¿Estaba luchando para pagar su apartamento sobrevalorado ahora que Zoe no estaba para aprovecharse de él? Dejé el mensaje de voz ahí por un día antes de ceder y devolver la llamada. No porque me importara, sino porque tenía curiosidad. Contestó al primer timbre. «Oh, gracias a Dios», suspiró. «No estaba segura de que responderías». Me apoyé en mi escritorio, esperando. «¿Qué quieres?». Dudó por un segundo, como si aún estuviera tratando de encontrar la mejor manera de presentarlo. «Es Ryan», dijo finalmente. Está en muchas deudas. Hizo algunas malas inversiones, pidió préstamos, y ahora los bancos no lo ayudarán. Nadie lo hará.
Ahí sí me reí. Porque en serio, ¿qué esperaba que dijera? Oh, no, déjame entrar y salvarlo. ¿Dejarme tirar el dinero que me maté ganando a las mismas personas que me desecharon sin dudarlo? En cambio, pregunté, ¿y qué tiene eso que ver conmigo? Tú estás bien ahora, tienes los medios para ayudar. Y ahí estaba. Finalmente habían tocado fondo. Ryan, su hijo dorado, se había estrellado y quemado tan fuerte que la única persona que quedaba para rescatarlo era yo. El mismo hijo que habían humillado y descartado por una mentira completa. Y ahora que su vida se estaba desmoronando, ahora que no les quedaba nadie más a quien recurrir, ¿de repente valía la pena hablar conmigo otra vez? ¡Qué gracioso! Dejé que el silencio se prolongara antes de decir, «¿Estás bromeando, verdad?» Ella se apresuró. Sabemos que cometimos errores, sabemos que las cosas deberían haber sido diferentes, pero la familia se cuida entre sí, y Ryan necesita ayuda. No dejarías que tu familia se hunda, ¿verdad? Tomé aire. Déjame aclarar esto. Todos ustedes creyeron a una mentirosa antes que a mí. Me echaron sin pensarlo 2 veces. Me ignoraron durante años. ¿Y ahora que Ryan finalmente arruinó su vida sin remedio, quieren que yo lo arregle? Cariño, no es así de simple. La interrumpí. Pero en lugar de decirle que se fuera al carajo como quería, dije, déjame pensarlo. Y colgué. No lo estaba considerando realmente, pero quería que se quedaran con la incertidumbre. Que se preguntaran si tal vez, solo tal vez, aparecería como el hijo perfecto que nunca apreciaron. Que tuvieran esperanza. Que esperaran. Luego, finalmente, organicé la reunión. Le dije a mi madre que todos estuvieran presentes, ella, mi padre y Ryan. Si iban a suplicar, lo harían a mi cara. Nos encontramos en un restaurante, uno bueno, uno que sabía que ya apenas podían permitirse. Debieron asumir que lo elegí por cortesía. Cuando entré, ya estaban sentados. Mi madre parecía haber envejecido 10 años. Mi padre, normalmente presumido y confiado, parecía incómodo. ¿Y Ryan? Se veía destrozado. Por primera vez en su vida parecía desesperado. Me senté y me recosté en la silla. Está bien, dije. Adelante. Ni siquiera fingieron suavizarlo. Mi madre inmediatamente lanzó un discurso interminable sobre el perdón familiar, segundas oportunidades. Mi padre, demasiado orgulloso para suplicar, solo murmuró sobre cómo se habían cometido errores. Luego habló Ryan. La cagué, lo sé, pero solo necesito un poco de ayuda, hombre. Solo lo suficiente para volver a ponerme en pie. Los dejé hablar, los dejé desahogarse. Lo estaba disfrutando. Luego, finalmente dije, no. Me encogí de hombros. ¿No voy a ayudarte? Mi madre tomó una respiración profunda. Cariño, sé razonable. Razonable, repetí. Lo que no fue razonable fue abandonarme, y solo regresar ahora porque su hijo dorado finalmente se quedó sin suerte. Hermano, soy tu hermano. No, no lo eres, dije simplemente. Dejaste de ser mi hermano en el momento en que me echaste bajo el autobús. Quiso discutir, pero no había terminado. Saqué mi billetera, tomé un billete de $100 y lo puse en la mesa. Toma, cómprate algo de dignidad. Luego me levanté y me fui. Años de ira, resentimiento y frustración. Todo eso se desvaneció en el segundo en que los dejé ahí sentados, mirando el billete de $100 como si fuera un insulto. Lo cual, para ser justos, lo era. Pasaron unos meses. La vida continuó. Había pasado años matándome trabajando, asegurándome de nunca depender de nadie. Ahora estaba en un lugar donde realmente podía disfrutar de lo que había construido. Mi negocio creció, mi círculo se mantuvo sólido, y me sentía mejor que nunca. Por primera vez en años me sentía completamente en paz. Mi familia, por otro lado, como era de esperarse, no estaba bien. La vida de Ryan se había desmoronado por completo. Las deudas lo alcanzaron más rápido de lo que podía huir. Había agotado cada ayuda, maxeado cada línea de crédito y caído en incumplimiento con préstamos que no tenía por qué haber tomado en primer lugar. La desesperación lo volvió imprudente. Se involucró en algunos negocios turbios, intentando ganar dinero rápido, pero, predeciblemente, no fue lo suficientemente listo para cubrir sus huellas. Unos malos tratos, un par de deudas impagas a las personas equivocadas y de repente enfrentaba cargos. No pasó mucho tiempo para que todo explotara. Fraude, malversación. Cualquier esquema a medio cocer que pensó que lo salvaría terminó siendo lo que lo enterró. Sus fracasos empresariales eran una cosa, pero esto fue un desastre a nivel federal. Lo arrestaron, lo arrastraron por los tribunales y finalmente lo sentenciaron. El mismo tipo al que una vez le dieron todo en bandeja, ahora estaba sentado en una celda de prisión, sin dinero, solo y sin nadie que lo rescatara. Mis padres, estaban devastados. No porque su precioso Ryan resultara ser un criminal consumado. Esa parte no parecía molestarles mucho. Lo que realmente les rompió el corazón fue que su hijo dorado ya no era tan dorado. Es difícil mantener la fachada de familia perfecta cuando tu orgullo y alegría lleva un mono naranja, ¿verdad? Habían pasado años doblándose hacia atrás por él, cubriendo sus errores, arrojando dinero a sus problemas como si eso mágicamente lo hiciera competente. ¿Y ahora? Toda esa lealtad ciega, solo para que terminara en una celda con un montón de otros idiotas.
Cada puente que quemaron conmigo, cada vez que me trataron como un extraño, sí, ahora desearían poder deshacer todo eso. Lástima. Para cuando se dieron cuenta de que habían apostado por el caballo equivocado, yo ya estaba demasiado adelante para que me importara. Edición. Gracias por todo el apoyo, chicos. Honestamente, no esperaba que esta publicación explotara, pero leer todos sus comentarios ha sido increíble. Es bueno saber que no soy el único que ha lidiado con una familia así. Para los que preguntan si me arrepiento de haberlos cortado, no me arrepiento. Construí mi vida sin su ayuda, y estoy orgulloso de dónde estoy ahora. Si no pudieron estar a mi lado cuando los necesitaba, no tienen un lugar en mi mesa ahora que estoy teniendo éxito. Aprecio todas las palabras amables y los mensajes, significa mucho. Y para los que se preguntan si Ryan intentó contactarme otra vez, no. Supongo que suplicar es más difícil sin su novia. Actualización final. No pensé que volvería con otra actualización, pero aquí estamos, y sí, definitivamente querrán leer esta. Entonces, el negocio ha estado yendo bien. ¿Realmente bien? He estado expandiéndome, tomando proyectos más grandes y siendo invitado a eventos de networking que, hace unos años, ni siquiera sabía que existían. Ha sido mucho, pero ahora tengo un equipo sólido, lo que significa que realmente puedo disfrutar de las recompensas de todo ese trabajo duro. Y, honestamente, dejé de pensar en mi familia y todo el drama que venía con ellos. Pensé que ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Resulta que Zoe no recibió el memo y decidió hacer un regreso. Hace unos meses volvió a aparecer. No supe de ella directamente al principio. Alguien me envió una captura de pantalla de sus publicaciones en redes sociales. Nada demasiado específico, pero era obvio que estaba lanzando indirectas. Qué gracioso, cómo algunos se enriquecen pisoteando a otros. El éxito no borra lo que has hecho. Algunos solo saben cómo fingirlo. Al principio, lo ignoré. Tengo mejores cosas que hacer que preocuparme por lo que piensa la amargada exnovia de mi hermano. Pero luego fue más lejos. Descubrí que había contactado a algunos de mis clientes. Insinuó que no era digno de confianza, que había hecho cosas turbias para llegar donde estoy. Un cliente incluso me preguntó directamente si la conocía. Ahí supe que tenía que detener esto rápido. No quería verme arrastrado a más drama, pero mi negocio es mi sustento. No podía dejar que ella jugara con eso. Así que hice lo que cualquier persona racional haría. Llamé a mi abogado, y créanme, se puso feo para ella. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Recuerdan ese video de hace años? El donde Zoe confesó borracha que mintió sobre mí. Resulta que ese video cambió el juego. Mi abogado dijo que era más que suficiente para probar que Zoe tenía un historial de hacer afirmaciones falsas para dañar mi reputación. Combinado con su comportamiento reciente, teníamos un caso sólido por difamación. En resumen, presentamos la demanda. Una vez que se dio cuenta de que teníamos el video como evidencia, su actitud cambió rapidísimo. Intentó retractarse, diciendo que nunca quiso dañar mi negocio, que sus publicaciones eran solo desahogo y que no había mentido realmente a mis clientes. Pero no importó. El video demostró que su credibilidad estaba acabada. El caso llegó a la corte. Ella intentó hacerse la víctima, pero el video acabó con cualquier posibilidad que tuviera. El juez no creyó ni una palabra de sus excusas. Al final, la encontraron responsable por difamación. No solo tuvo que pagar daños, sino que también le ordenaron publicar una disculpa pública en sus plataformas de redes sociales, reconociendo que había mentido sobre mí en el pasado y que sus declaraciones recientes eran falsas. Las consecuencias fueron brutales. Su supuesta carrera de influencer, terminada. Sus seguidores no tomaron bien que les mintieran y su credibilidad se desvaneció de la noche a la mañana. Lo último que supe es que perdió la mayoría de sus acuerdos con marcas, y su presencia en redes sociales se desplomó. Así que sí, Zoe intentó regresar y causar problemas, pero esta vez enfrentó las consecuencias a pleno. La vida está buena, el negocio está prosperando, y algunos puentes están mejor quemados.